panteón. Amén. En la iglesia está el pueblo vivo que alaba a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? ¿Hay apagón? No, no hay apagón, ¿verdad? ¿Dónde está el pueblo vivo? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Característica de un hombre de Dios. ¿Cómo es un hombre de Dios? ¿Por qué es importante que en estos tiempos podamos nosotros entender a cabalidad qué es un hombre de Dios? ¿Cómo debe ser una mujer de Dios? ¿Qué características esenciales debe tener un hombre o una mujer de Dios? ¿Cómo debe pensar el hombre de Dios? ¿Cómo debe pensar la mujer de Dios? ¿De qué cosas debe huir un hombre o una mujer de Dios? ¿Y qué cosas debe seguir el hombre y la mujer de Dios? Si tenemos tiempo, vamos a llegar, ¿verdad?, hasta el final. Y si no, el pastor seguirá en algún momento. Pero vamos a internarnos en este tema tan importante. La pregunta es esta: ¿eres tú un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Cómo sabes tú que eres un hombre de Dios? ¿Cómo sabes tú que eres una mujer de Dios? ¿Eres tú consciente de las características o las cualidades que te identifican a ti realmente como un hombre o una mujer de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y a eso es lo que vamos a ir. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debe de ser el hombre y la mujer de Dios? Se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil. Pero antes de entrar en todos estos detalles, vamos a ver algo importante, porque la frase hombre de Dios aparece en el versículo 17 que acabamos de leer, y aparece solamente otra vez en todo el Nuevo Testamento, que es en 1 Timoteo 6:11, donde aparece otra vez esta frase hombre de Dios. En el idioma griego del Nuevo Testamento hay dos palabras para hombre. Una es antropos, donde viene nuestra palabra antropología. Antropos es una palabra genérica. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Biblia no es machista. Cuando se usa antropos, se está involucrando al hombre y a la mujer. Y esa es la palabra que se usa para el género humano. Antropos se traduce como hombre, pero es genérica, incluye a la mujer. Cuando el Nuevo Testamento quiere hablar acerca del varón, excluyendo a la mujer, utiliza la palabra aner, que identifica al varón, al masculino. Y nunca se usa esa palabra en el Nuevo Testamento para referirse a una mujer, sino al hombre, al masculino. Amén. ¿Me hago entender hasta aquí? Por lo menos tengo 4, 5, 6 que me entienden. Esto es sumamente importante. Yo antes pensaba que la Biblia era machista. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Pero tanto en el hebreo como en el griego, amados, hay términos genéricos para involucrar a la mujer. Por ejemplo, dice Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. Y la palabra que se usa para hombre ahí es genérico, que incluye al hombre y a la mujer. Entonces eso hay que entenderlo de una manera clara para que podamos meternos en este pasaje y desarrollar lo que tenemos en esta hora para todos nosotros de parte del Señor. Ahora, acá sucede un fenómeno tremendo, porque el griego no dice sencillamente hombre de Dios. Es decir, antropos teu, no dice hombre de Dios. En el griego ocurre un fenómeno cuando Dios quiere hacer énfasis y destacar algo, lo hace de una manera notable, usando una construcción gramatical notable para llamar la atención de lo que Él nos quiere decir. Y el griego dice, el hombre, el de Dios. El hombre, el de Dios. Ho antropos tous teun. El hombre, el de Dios. Un fenómeno parecido ocurre cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor.
No dice el griego así, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el pastor, el bueno. Es decir, no hay otro como Él. Él es el único. Yo soy el pastor, el bueno. Se repite el artículo definido para hacer énfasis sobre la característica y la exclusividad de lo que se está hablando. Y aquí se habla de el hombre de Dios. Es decir, el hombre, el de Dios. ¿Por qué el hombre, el de Dios? Porque no hay otro. Lo que está diciendo acá la Escritura es que está identificando a una persona concreta, con cierta característica, con ciertas cualidades, con cierta mentalidad, con cierto carácter. Es decir, el hombre o la mujer, el hombre, el de Dios. Ahora, cuando dice de Dios, ¿verdad? Y aparece allí, ¿verdad? El tousteun, de Dios, es un genitivo de posición. ¿Qué significa eso? Lo que está describiendo acá el apóstol es que Dios tiene la exclusividad y que es el único propietario de esa persona, de ese corazón, de esos deseos, de esa mentalidad y de ese carácter. Es decir, que Dios lo posee a la persona en su totalidad. ¿Por qué me miran así? Ahora, ¿eres tú, soy yo, una persona exclusiva de Dios? ¿Eres tú una mujer, un hombre exclusivo de Dios, donde Dios realmente es el propietario en todos los sentidos? En Efesios 2:10 aparece un fenómeno tremendo. Dice que somos hechura suya. Amén. Hechura. El griego es poema, de donde viene nuestra palabra poema, que somos hechura de Él. Es decir, un producto manufacturado, donde la persona o el ser que lo manufacturó, que lo formó, tiene una absoluta propiedad. Es decir, es el único propietario de eso que manufacturó. Ahora Dios dice que Él nos creó, que somos hechura de Él, que Él nos manufacturó. Y la construcción gramatical indica que hay un propósito concreto, claro, específico de parte de Dios. Dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acabo de decir algo, el pastor dijo algo, no sé si ustedes lo escucharon, pero el pastor dijo algo impresionante. Él le hizo repetir a ustedes y él los decía, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Ahora, en el griego hay dos palabras para bueno. Una es ágatos, y ágatos indica algo bueno en carácter. Cuando se refiere al ser humano, habla de que tiene que ser bueno en su corazón y que tiene que haber una conducta que manifieste la condición de ese corazón bueno. Si no hay una conducta que manifieste esa bondad, esa cualidad, entonces el corazón realmente no es bueno. ¿Cómo está tu corazón hoy? Hello. I am sorry, I don't speak English. You speak Spanish? Yes, all right. Dios es bueno. Pero ¿qué sucede? Vamos a entrar más adelante en lo que es un poquito la imagen de Dios en el ser humano. La imagen se había deteriorado por el pecado, pero el nuevo nacimiento los pone en una condición de poder demostrar la imagen de Dios, y ahí es donde debe expresarse esa bondad que es parte esencial de lo que es el carácter y la conducta del hombre de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Aleluya. Pero la otra palabra para bueno es kalos. Kalos es hermoso, atractivo. Es decir, Dios es bueno por naturaleza.
O sea que la bondad de Dios es inherente en su naturaleza y Él la expresa y nos hace partícipe a nosotros de esa bondad que quiere que tengamos. Es decir, ser bueno. Ahora, para que nuestra vida, para que tu vida y la mía sea una vida atractiva, amén. Si los pastores están mirando el bosquejo que yo hice, pues no está ahí. Ese no está ahí. Amén. Para que nuestra vida se vea atractiva, lo que da atracción a nuestra vida es la manifestación del carácter de Dios en nosotros. Si tú dices que amas a Cristo y que sigues a Cristo, pero no tienes un carácter que identifique realmente a Cristo, pues entonces no tienes nada. Amén. ¿Hola? ¿Todavía me aman o ya no? Oh, thank you. Bendito Dios. Ahora, si usted va rápidamente, sin perder este pasaje, vamos un poquito a Colosenses 3:10. Amén. Ahí se nos habla de que nos vamos renovando y que somos imagen del Señor. Amén. También en Efesios 4:24, podemos ir un poquito ahí, porque es importante esto que quiero que veamos aquí. Vamos a Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, aparece algo sumamente importante. Los quiero con Biblia en mano, que me estén siguiendo, por favor. Y revestido del nuevo. El verbo revestir está en lo que en griego se llama tiempo auristo, lo que indica una acción completa, radical y que requiere urgencia en la acción. Es decir, yo tengo que revestirme de una manera urgente, ya, ahora. Eso es lo que Dios está diciendo. Y revestido dice del nuevo. ¿Qué nuevo? El nuevo hombre, la nueva persona. En el griego hay dos palabras para bueno, y la que se usa acá es kaino, que significa nuevo en carácter. Una palabra que es nueva en su carácter, es nueva en su conducta. No tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con un cambio que hubo en el corazón de la persona y que se está manifestando nuevas cualidades, se está manifestando una nueva persona con un nuevo pensamiento, con una nueva conducta y con nuevas cualidades. Y eso es importante para ser un hombre o una mujer de Dios. Amén. Thank you. Amén. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Ahora, la palabra imagen, oiga esto con mucho cuidado. Aquí en este pasaje es eikon. Eikon significa manifestación y expresión. Cuando Dios dice en Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza, el griego usa eikon para imagen y oboyoba para semejanza. Pero me voy a centrar simplemente en lo que es la imagen, eikon. Eikon, representación y expresión. Es decir, que lo que Dios realmente quiere y lo que Dios desea es que tú y yo seamos la representación, nada más y nada menos, y la expresión del carácter mismo de Dios. ¿Hola? ¿Cuán lejos estamos de eso, verdad? Muchas veces. ¿Cuán lejos de manifestar como hombre de Dios, como mujer de Dios, ese carácter? La otra palabra para imagen es carácter, de donde viene nuestra palabra carácter, que significa la impresión de un sello, un gravamen. Es decir, que cuando uno sella un papel, los caracteres que aparecen en el papel concuerdan exactamente con los caracteres que aparecen en el instrumento que se selló. Corresponden uno al otro. Ahora, nosotros al nacer de nuevo y al ser la imagen de Dios reconstruida en nosotros, nos pone en la posición de poder manifestar lo que vamos a ver dentro de un rato si tenemos tiempo, que son ciertas cualidades que son propias de Dios y que Dios quiere que nosotros la practiquemos, la tengamos para que podamos manifestar en su
conducta, en mi conducta podemos manifestar las cualidades de una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el carácter de Dios. No oigo nada. Amén. Que salga forzado el amén igual, igual que salga forzado. Amén. Entonces esto es sumamente importante. Fíjese que dice que se va renovando. Es decir, que la renovación es un proceso. Tú y yo cada día lo tenemos que renovar y para eso tenemos que comer la palabra. Amén. Comer la palabra, come la palabra, aliméntate con la palabra. Dedica tiempo para el Señor, dedica tiempo a la palabra, que la palabra tú tiene que entrar en tu mente. Cuando estamos en los cultos, ¿qué hacemos? La palabra la oímos, la entendemos, la recibimos y la vivimos. La oímos, la entendemos, la recibimos y la vivimos. Si la oímos y la entendemos, ¿sabes qué es lo único que crece? La cabeza. Solo la cabeza crece. Pero si la oímos, la entendemos, la recibimos en nuestro corazón y la vivimos, entonces se origina un crecimiento integral que nos da o nos pone en la condición de poder manifestar las cualidades o características de un hombre o una mujer de Dios. Amén. Dice que se va renovando hasta epignosis, hasta el conocimiento pleno, que es lo que Dios quiere. Y habla de un conocimiento, no solamente un conocimiento de cuanto al desarrollo intelectual o adquisición de conocimiento, sino de una experiencia con Dios. Amén. La vida del cristiano, tu vida y mi vida, es una vida de experiencia con Dios, de caminar con Dios, de dejar que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te toque, que Dios obre, que Dios te traiga convicción a tu corazón. Y esas son características esenciales. En Efesios 4:24 hay algo sumamente importante ahí. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Y dice, y vestíos, está hablando de abandonar la vieja persona, pues dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, tanto el verbo vestíos como creado está en tiempo auristo, lo que indica una acción completa y con urgencia. Es decir, vestíos ya, ahora. No postergues, no esperes, no prolongues más tiempo, no digas mañana, no digas pasado, no, el mes que viene lo empiezo de otra manera. No, ahora, es hoy. ¿Quién dijo amén? Gracias. Es hoy. Es hoy, es hoy, es hoy, no mañana, hoy. Hoy tienes que tomar una decisión, hoy. Revestido del nuevo. Dice, creado, ¿cómo es creado? Dice, según Dios, katateum, según el patrón de Dios, según la forma en que Dios lo origina. Y acá dice claramente la forma, si observas el texto bíblico, acá dice en el 24, que es creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene una nueva naturaleza. Y al tener una nueva naturaleza, debe expresar esa nueva naturaleza en una conducta concreta que identifique a esa persona que tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es creada según Dios. Dice, en la justicia, dikaiosine, en la justicia que es la justicia en el Nuevo Testamento, es una conformidad a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice en Romanos 3:18 que no hay justo ni aun uno. Si no hay justo ni aun uno, ¿cómo Dios nos demanda que practiquemos la justicia? ¿Será que hay una contradicción en la Biblia? ¿Se contradice la Biblia o no se contradice? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué pasó? Hay apagón. ¿Cómo se explica eso? No hay justo ni aun uno, dice allá por el Romanos como 3:10, si no me falla la memoria. No hay ni siquiera uno, dice.
Pero en varios pasajes bíblicos se nos manda a nosotros que practiquemos la justicia, como aquí. Ahora, ¿cómo puedo practicar la justicia cuando no hay justo y aún uno? Si una persona no es justa, no puede practicar la justicia. Para practicar la justicia tiene que tener en su naturaleza algo que lo capacite para que pueda vivir, practicar y expresar concretamente esa justicia. Están pensando. Ahora sí me gustó, pastor, porque está todo el mundo pensando. ¿Cómo piensa esa cabecita, eh? Che, decirle que está a tu lado, che. O dale un bibliazo santo al que está a tu lado. Yo no sé quién es que dice eso, ¿verdad? Lo miro nada más, pero no digo quién es. Amado, abra su Biblia, pero rapidito, porque el tiempo se me va. Jesus Christ. No sé si acá en uno de los hermanos adelantó el reloj ahí, ¿verdad? Ahora tu Biblia, rapidito. Romanos 5:1. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que para practicar la justicia de Dios se necesita que la persona esté justificada. Al estar justificada, entró en una relación con Dios coherente, real. Al recibir a Cristo que murió por nuestros pecados, entonces la persona en su estado de justificación está colocada por Dios en una posición para poder practicar y llevar una vida de justicia conforme a la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero acá dice, fíjate lo que dice acá, estamos acá en Efesios, ¿verdad? 4:24. Fíjate lo que dice: vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia dice y santidad de la... ¿Cómo santidad de la verdad? ¿Qué significa eso? Santidad de la verdad. Amado, lo único que produce santidad es la verdad. En la construcción gramatical griega aquí es un poco compleja, pero es profunda, porque está indicando que la santidad se origina de la verdad. Es decir, que al oír la verdad y dejar que la verdad de Dios entre en mi corazón, sucede algo. Abre tu Biblia rápido. Esto no está acá en mis notas, pero abre tu Biblia. Ay, my God. Ayúdame, Santa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. ¿Quién lo tiene? Alguien que lo lea rápido, por favor. Con voz de arcángel. Alguien que se ponga de pie y me lo lea fuerte. Amén. Habiendo purificado vuestras almas, dice, ¿por qué? Por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Es decir, que la verdad purifica y a través de purificación nos conduce a una vida práctica de santidad. Como acá dice en Efesios, que la santidad, la justicia dice y santidad de la verdad. Esa partícula de donde se desprende, ¿verdad? Aquí o sea, de donde se desprende, en el griego está indicando que es una partícula de procedencia. Es decir, que la santidad proviene o se desprende de la verdad. La verdad de Dios es lo único que produce santidad. Amén. Obviamente es una operación del Espíritu Santo que aplica la palabra a nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo todavía? Oh my God, yo no voy ni en la mitad de lo que... Jesus Christ. ¿A qué hora termino? ¿1:30 puedo terminar? ¿Puedo terminar 1:30? Thank you. Amén. Si no, ¿cuánto me dan 2 minutos más? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eso lo aprendí de Claudio.
La otra vez lo hice así también. ¿Qué me da 5? Y levantado todo el mundo la mano. El domingo fue. Todo el mundo me dio 5. Aleluya. Vamos un poquito, amados. ¿Están conmigo, verdad, todavía? Aleluya. Que no te vayas del tema. No saques tu mente de lo que estamos viendo en el tema, ¿verdad? Yo de repente digo alguna cosita ahí para que usted se goce, porque veo algunos que están con la cara así. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las características de un hombre de Dios? ¿De qué cosa el hombre de Dios debe huir? Aquí Dios dice my God, en Timoteo, que acabamos de leer, en la segunda Timoteo, que las escrituras, lo tienen, ¿verdad? Segunda Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué? La verdad de Dios. Para redarguir, es decir, convencer. La palabra griega tiene la idea de convencer. Dice, para enseñar, para redarguir, dice, para corregir. ¿Sabe que en el griego la palabra corregir aquí indica encaminar por la senda derecha? Traer a la persona, la idea del griego es como jalarla a la persona, traerla, colocarla en el camino ahí y como casi, digamos, como pegarle un puntapié, ¿verdad? Para que avance. Ahí, que avance. O sea, que Dios lo coloca ahí, ¿verdad? Y como que lo empuja, ¿verdad? Para que avance. Para que avance por la senda correcta. Lo quita la senda mala para que avance por la senda correcta. Por la senda de Dios. Para corregirse, para instruir. Paideia en el griego no es solamente una intrusión, es una disciplina, es una educación disciplinaria, que es lo que Dios quiere hacer realmente en tu vida y en la mía. Voy a avanzar, si no, no termino ni para la venida de Cristo. Vamos un poquito, ¿verdad? Porque acá dice en el versículo 17, la finalidad de las escrituras, dice, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el hombre, el de Dios, como dice literalmente el griego, sea que perfecto, es decir, maduro, desarrollado, perfecto. Dice, enteramente preparado, literalmente el griego dice, enteramente equipado. ¿Para qué dice? ¿Para toda qué? Para toda buena obra. ¿Qué son buenas obras? Buenas obras, ¿para ti qué son? Predicar la palabra. La palabra, hermana, buenas obras para ti. Ayudar a la gente necesitada. Ayudar a la gente necesitada, buenas obras, hermano. Servir. Servir. ¿Cuántos son servidores aquí? Amén. No hacemos buenas obras para salvarnos. Hacemos buenas obras porque nuestra nueva naturaleza, amén, es parte esencial de nuestra nueva naturaleza, es la expresión de que somos salvos. Amén. Es las obras que realizamos con todo amor para el Señor. La única obra valedera para Dios es las obras que se hacen con amor. Si tú haces algo para exaltar tu ego, esa obra no vale nada. Amén. Nada. Pero si lo haces de todo corazón para el Señor, pues, y motivado por amor, eso sí vale. O sea, la finalidad es que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, íntegro, enteramente equipado, y el propósito es para toda buena obra. Vamos a 1 Timoteo, rapidito, que me queda poco tiempo. 1 Timoteo, capítulo 6. Amén. A partir del versículo 13 nos dice de qué cosas debemos huir. El verbo huir, ¿verdad? Y el verbo seguir están en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Eso hay que tenerlo bien clarito. En el versículo 3, ¿están conmigo? 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículos 3 y 4, esto nos habla a nosotros de las cosas distintas a las sanas palabras de Cristo que debemos huir,
y de la corrupción en todas sus formas, de las cuales debemos huir. Vamos al verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De todas estas cosas debemos huir. Usted va a recibir después unas notas, ¿verdad?, donde aquí voy bosquejando de las cosas que hay que huir, de las ganancias deshonestas, hay que huir del materialismo, versículos 6 y 8, hay que huir del amor al dinero, ¿verdad?, versículos 9 y 10. Esas son las cosas en que el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que huir. En un mundo materializado como el que estamos viviendo, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe huir de lo que dice aquí claramente la palabra en Primera de Timoteo. Pero hay cosas de las que debemos seguir. Amén. Vamos al versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas que venían nombrando del versículo 3 al versículo 10. Ese es el contexto de este pasaje. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué hay que seguir? La justicia. Sigue. ¿Qué? La justicia. La piedad. ¿Qué es piedad? Rapidito. Piedad. ¿Qué es piedad? Desgraciadamente en nuestro idioma español nos conduce a lo que es la compasión nada más, pero la palabra griega eusebeia no indica esencialmente compasión. Eusebeia es reverencia a Dios, respeto por Dios, está relacionada con el temor de Dios e indica la palabra esencialmente una comunión estrecha con Dios, indica también fidelidad. El griego. Es decir, eso hay que seguir. Esa es una característica esencial del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que debe seguir. Hoy más que nunca. Amén. Seguir la justicia, seguir la piedad. ¿Qué más dice que hay que seguir? La fe. Es probable que aquí en este contexto fe indique fidelidad, al igual que en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 verso 23. Puede que indique fidelidad. La palabra griega es pistis, ¿verdad? Que puede ser fe, puede ser la fe salvadora, por ejemplo. Se habla de ella como la fe salvadora. La fe en el sentido de confianza. La fe como Judas 4, ¿verdad? La fe es en el sentido de cuerpo de doctrina. La fe en el sentido de fidelidad. Y tiene también otras aplicaciones. Es probable que aquí se refiera a la fidelidad en este contexto que el hombre y la mujer de Dios deben seguir. Amén. Muy bien. ¿Qué más dice que hay que seguir? El amor. ¿Qué palabra esta? No tengo tiempo, necesitaría como 1 hora, 2 horas más para hablar del amor. Amén. La palabra ágape, que es el amor de Dios. Una descripción, no de todas las características, pero por lo menos de algunas características del amor se encuentra en un capítulo de la Biblia. ¿Cuál es? 1 Corintios 13. Si lo lees y lo aplicas a tu vida, pues tu vida será muy diferente y la mía también. Amén. El amor, ágape, indica sacrificio. Acá yo le puse que vea 1 Corintios 13, es el amor, entrega, sacrificio, servicio por amor a los demás. Se debe practicar ese amor. Dentro de lo que es la imagen de Dios, y voy casi concluyendo, dentro de lo que es la imagen de Dios, amado, está el carácter moral de Dios. Amén. Hay características o atributos de Dios que son inherentes en su naturaleza y que Dios no lo comparte con nosotros,
como es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, aseidad y otras características que son inherentes de la naturaleza misma de Dios, que le pertenece a Dios, y Dios eso no lo comparte con los seres humanos. Pero sus atributos morales, Dios nos hace partícipe de ellos. Y cuando la Biblia habla del amor, habla de una medida. El amor de Dios, en lo que requiere a la práctica nuestra, tiene una medida, y Jesús fue claro en 2 ocasiones acerca de la medida del amor que nosotros debemos practicar. Él dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso está en Juan capítulo 13, verso 35, y está también 34 y 35, y también en Juan capítulo 15, verso 12. Amén. Esa es la medida del amor, como yo os he amado. ¿Acaso Dios en su amor no nos perdona? ¿Y por qué nosotros lo queremos perdonar muchas veces? ¿Qué pasó? Se fue el gozo. Iba bien y aquí se dañó el mensaje. Amado, el perdón es parte esencial de nuestra naturaleza nueva. No podemos hacer otra cosa como hijos de Dios, como hombres de Dios, como mujer de Dios, sino perdonar. Tengo 2 amén, 3 amén. ¿Hay algún amén por acá atrás? Amén, gracias. Jesus Christ. Ok, esa es la medida. Termino. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más sigue? Amor. ¿Qué? Paciencia. Amado, en el griego, y esto es muy importante, preste cuidadosa atención, en el griego hay 2 palabras para paciencia. Una es macrotimia. Macro es grande, tubo es ánimo, grandeza de ánimo en la adversidad, y es la palabra que se usa para la paciencia en las relaciones humanas, es decir, las relaciones interpersonales. Pero hipomone, hipo significa debajo de, y mone permanecer. Permanecer bajo una pesada carga es la otra paciencia que nos indica de la paciencia que tenemos que tener con los problemas de la vida. Amén. Soportar la pesada carga de los problemas. Esas son cualidades esenciales de un hombre y una mujer de Dios. Amén. Al igual que las otras. Amén. Soporta el peso. Si Dios te está probando es porque Dios tiene propósito con tu vida, así que gózate, como dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así que gózate. ¿Cuántos están con pruebas aquí? Amén. A mí no me alcanzan las manos y los pies. Amén. Muy bien, termino. Mansedumbre. Mansedumbre. La palabra griega praus, manso, y prauste, mansedumbre, amado, indica a una persona que es sumisa, a una persona, amado, que es dócil, que tiene un corazón enseñable, que tiene ausencia de rebeldía, ausencia de soberbia, ausencia de orgullo en su vida práctica, sino que tiene un corazón dócil, sensible, donde Dios lo puede trabajar. Esas son características esenciales de un hombre y una mujer de Dios. Conclusión. Como podemos ver claramente por los textos anteriormente expuestos, que un hombre de Dios no es cualquier cosa, sino una persona salvada que pertenece a Dios y vive para Él. La integridad es fundamental. El carácter es determinante. La relación con Dios y la integridad de vida no se pueden divorciar. Amén. Tienen que ir juntas. Amén. ¿Cuántos son hombres de Dios y mujeres de Dios aquí? Aleluya. Oh my God, qué bueno, estoy terminando. Amén. ¿Han entendido? ¿Está claro? Concreto, van a tener después las notas. No me alcanzaron las notas que hice para todos, pero creo que el pastor va a sacar de alguna manera notas de lo que le entregué para que todos puedan tener. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche.